Programa de las fiestas populares de la Comunidad Valenciana que se emite en esta casa, Onda Fallera Radio y Onda Valencia Televisión, y que pueden seguir a través del canal 42 de la TDT, del 104.1 de la frecuencia modulada y en internet ondavalenciatv.es. Siente Valencia, que es la página web de las fiestas populares de la Comunidad Valenciana, que pueden visitar en sientevalencia.net y seguir en los perfiles de distintas redes sociales como Facebook, facebook.com/sientevalencia, y también en Twitter, @siente_Valencia. Hoy tenemos un programa donde nos iremos a diferentes puntos de la geografía valenciana. Hablaremos de la Feria de Julio, que hoy se ha presentado el programa oficial, y de las fiestas de la Eliana, de Alboraya, y los próximos moros y cristianos de San Blas, en Alicante. Hoy, en el último programa de la primera temporada de Siente Valencia, en esta casa, Onda Fallera Radio y Onda Valencia Televisión, un programa cargado de fiestas. ¡Empezamos! Muy buenas noches y bienvenidos todos a Siente Valencia. Pues la dirección me encanta porque me permite sentir ese gusanillo especial que es estar en un escenario y hacer música en compañía de otra gente. Entonces me encanta la dirección. Quedar entre els tres primers ja és una satisfacció i ja guanyar pues, és el màxim. Ja, més dalt no se pot arribar ahí. Me dijo, bueno, ya que vamos a tocar tu marcha de procesión, pues dirígela tú. Eso es marcar un 4x4 y allí me plantó. Ya hay más bandas de gran nivel. El hecho de que haya subido el número de músicos ha hecho subir la calidad también de las agrupaciones artísticas. Muchas gracias y felices fiestas. Y si la semana pasada hablábamos con los dos presidentes de las hogueras vencedoras, aquí en Siente Valencia, en Onda Fallera Radio y en Onda Valencia Televisión, hoy el último aspecto que nos toca por hablar de las hogueras es la pirotecnia. Y para ello tenemos a todo un experto, a Miquel Pagola, de Piroar, amigo de esta casa. Miquel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buena vesprada. Bueno, a Miquel, que lo tenemos por tierras de Tarragona. Y bueno, Miquel, estuviste unos días en Alicante. Cuéntanos, ¿qué pudiste ver de nivel de pirotecnia en hogueras? Efectivamente, me pilláis en el tren ahora mismo, llegando a Tarragona en menos de media hora y viniendo del concurso de Burgos, el concurso internacional de Burgos, la muestra internacional, y ahora voy al concurso internacional de Tarragona, que se celebra, empieza mañana. Entonces, de hecho, celebran el 25 aniversario, esta más tarde una pequeña cena, en fin. Entonces, he cambiado completamente de Alicante a Burgos y luego Tarragona. Entonces, bueno, Alicante, yo voy encantado a Alicante. Jaume, te voy a decir que me gusta mucho, porque es una especie, yo digo, como de Fallas 2, no sé, espero que no siente mal a nadie eso, pero con una temperatura magnífica, una ciudad volcada al mar, da una alegría tremenda ir a Alicante. Y en cuanto a las mascletas, que es lo que realmente fui a ver, que realmente solo tuve tiempo para estar en tres, de Dragón, de Martí y de Élite,
Claro, es muy diferente. Ahora te contaré. Es muy diferente a Valencia. Las mascletas de Alicante son muy diferentes. La historia, lo que tienen las mascletas de Alicante, se celebran en la Plaza de los Luceros. Es una ubicación a la salida de una calle con media plaza de los Luceros. ¿Cómo se vive allí en Alicante las mascletas? Porque claro, aquí en Valencia acostumbrados a la plaza del Ayuntamiento o cualquier otra localidad que se buscan grandes avenidas y grandes plazas, y allí en Alicante una calle, media plaza. ¿Cómo es ese ambiente? Está constreñida la mascleta efectivamente a lo que impone ese espacio arquitectónico, ese espacio urbanístico. Entonces es difícil para el pirotécnico, es complejo, entiendo, también para el organizador, por todo el tema de seguridad y de metros, y luego sonoramente cambia mucho. En Valencia es una caja de resonancia, de verdad que Valencia es una bombonera, es la catedral del fuego diurno, la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Pero bueno, Alicante tiene otras cosas, que es el calorazo que hace, que es una gozada celebrar eso en pleno junio, y en esa plaza la complicación que tenía principalmente es el tema del sonido. Tú bajas por la avenida y entonces ahí se te pierde el sonido hacia arriba. No hay nada que rebote, porque se escapa el sonido hacia arriba, y una vez que entra en la plaza, que te hace bifurcar hacia un lado o hacia otro, porque en el centro tienes que colocar el aéreo, pues te hace bifurcar. Primero, por ejemplo, te comento, Élite el otro día según bajaba, tiró a la izquierda y luego hizo el hacia la derecha, hacia el lado la derecha de la plaza, el terremoto. Y sin embargo, por ejemplo, Martí derivó en dos, rompió la mascleta en dos y realmente hizo los de cuarta, quinta, sexta y séptima radiación a cada lado de la plaza, bifurcándola. Pero claro, ahí hay un gran hándicap, digamos, que es que una vez entras en la plaza ya rebota el sonido en los edificios y gana una sonoridad que en principio no está mal. Es decir, en principio el hecho de que la mascleta llegando a un punto gane sonoridad no está mal, pero el pirotécnico lo tiene muy difícil porque se redobla esa sonoridad, entonces tiene que calcular, o debería calcular, cómo se está produciendo, cómo se va a producir eso, para que no sea demasiado el salto sonoro de entrar en la plaza. Es muy difícil, Jaume, es muy difícil disparar en Alicante, y la mascleta partida realmente es en fin, lo bueno que tiene es la temperatura y estar en pleno centro al lado de la playa. Eso, principalmente es eso. Y Miquel, de los disparos que pudiste ver allí en Hogueras, hablando de calidad, ¿qué opinión te merecen? Mira, pues yo te voy a hablar de las dos últimas, más por ser más positivo. Las dos últimas que vi yo, que luego sé que hubo algunas también muy buenas más tarde, pero ya estaba yo preparando el tema de Burgos, entonces no pude estar ahí. Me sorprendió mucho y para bien Élite, que ya este año en Fallas disparó mejor que el año pasado. El año pasado se estrenaba en Fallas y este año es el segundo año. Bueno, pues en Alicante me gustó mucho ver que les funcionaba todo muy bien y que lo habían previsto realmente correctamente, la verdad, todo. Y Martí me gustó el hecho de bifurcar como idea muy buena, salir a la plaza en dos brazos, una vez que sale de la avenida, salir a la plaza y desdoblar la mascleta, cosa que era muy difícil y que efectivamente, bueno, pues no funcionó al final exactamente como pretendían ellos, porque se adelantó un poquito uno de los finales terrestres, o uno de los terremotos. Pero bueno, yo siempre valoro muy positivamente las personas, las empresas y las firmas que se atreven a hacer cosas nuevas y a complicarse la vida, porque es muy meritorio, Jaume, es muy meritorio. Y yo en ese caso, en las dos, yo estuve muy contento de ver eso cómo funcionaba. Me quedé, no obstante, de ver, por ejemplo, con muchas ganas de ver a Hermanos Fernández, que sé que quedó muy bien. Y la verdad es que eso te puedo contar un poquito. Y Miquel, hoy hemos conocido, cambiando ya de tema, de Hogueras en Alicante nos venimos a Feria de Julio en Valencia, que los castillos de la Feria de Julio abandonan la Marina Real y finalmente se van a disparar en el tramo 6 del Viejo Cauce, enfrente de las Torres de Serranos. Miquel, como experto de pirotecnia, ¿qué te merece de opinión este cambio de ubicación? Vamos, Jaume, primero tengo que agradecerte a ti primero, que fuiste quien me informó de esto. La verdad que estás muy bien informado y fuiste tú quien me dio esta primicia.
Y bueno, yo tengo, realmente me da cierta pena, por un lado, que se abandone el mar en Valencia, porque yo, que llevo 20 años viviendo en Valencia y me encanta la ciudad y la idiosincrasia valenciana, es una pena, y más hablando, como he repetido varias veces, del tema de Alicante, lo volcado que está al mar. La ciudad de Valencia no lo está tanto, claro, y entonces el hecho de hacer eso en julio, que no obstante yo no he podido estar nunca, porque me coincide con los concursos pues del norte en los cuales tengo que trabajar, pero sí me hacía mucha gracia que se hiciera en la zona del mar de Valencia. Entrar otra vez a la ciudad, hombre, yo comprendo que salva ciertos problemas con el tema de las autorizaciones para utilización de todo lo que es la costa, pero siempre me ha parecido que no ha habido facilidades para disparar en el mar en Valencia cuando sí tenía que haberlas, porque es una ciudad marítima o por lo menos una ciudad de costa, y tenía que aprovechar ese concepto y tenía que aprovechar incluso el hecho de poder ver otro tipo de juegos que no son habituales en Valencia, como los acuáticos. En Fallas no existe eso, y esa era una oportunidad muy buena para que Valencia pues tuviera de alguna manera esa cultural efectivamente volcada al mar. Meterse otra vez hacia adentro, yo es que tengo un problema, Jaume, con el tema del cauce del río. No es un buen lugar para disparar. Está metido abajo, el público tiene que estar en los laterales, pero hacia adelante o hacia detrás de la zona de disparo, hacia los puentes, pero los puentes tampoco quedan lejos, hay mucho árbol de la Alameda, etcétera, de los laterales del río. No es nada bueno el sitio. Obliga a los pirotécnicos, si quieren hacer poco digitalizado moderno, a elevar plataformas. Eso es un gasto, es un follón. Valencia debería tener, lo he expresado en alguna ocasión, un lugar, siendo lo que representa la pirotecnia en Valencia, para la fiesta de Valencia, para la cultura valenciana, que tú vas fuera de Valencia y al decir Valencia directamente lo asocian con pirotecnia, Jaume, más que con las fallas en sí, con pirotecnia. Y estando lo de lo mejor de los pirotécnicos de Europa en Valencia y del mundo, por ende, debería tener un espacio que yo he apostado pues desde que esto estaba en marcha, porque fuera el nuevo Parque Central, que estaba en previsión 20 años, pero bueno, alguna vez será, que tuviera ya un espacio central elevado para poder disparar convenientemente con los metros de distancia que toca y correcto para ver el público esa zona en el pleno centro de Valencia, en ese pulmón verde que se supone que se da algún día, pero en el río, donde ahora dices que se llevan los castillos, no es un lugar apetecible para el pirotécnico y tampoco para el espectador. Pues Miquel, no queremos molestar más, ya viaje en el tren, y hablaremos también en nuevas citas de todas las programaciones pirotécnicas que se celebran a lo largo de España. Que vaya bien por Tarragona, Miquel, y estamos en contacto. Gracias por entrar a Siente Valencia. A vosotros, y cuando queráis, ya sabes, encantado. Pues Miquel Pagola, compañero de PiroArt, con el que en las últimas preguntas hablábamos de lo que va a ser la próxima Feria de Julio de Valencia, que se ha presentado hoy, el nuevo concejal, Pere Fuset, le ha presentado hoy el programa oficial de actos que empiezan mañana con, entre otros, el musical Feeling en la Plaza de la Virgen, y a partir de ahí tendremos conciertos en viveros, también los jardines del Palau de la Música se llenan de fiesta con los campeonatos de truqui parchís de Junta Central Fallera. Este próximo fin de semana los moros y cristianos del Marítimo, el siguiente tendremos la festividad del Carmen y, como no, el día 18 la Gran Nit de Juliol, con 31 actos en la noche del sábado al domingo, del 18 al 19, y el cierre de la Feria de Julio el domingo 26 con la Batalla de Flores, que el año que viene está de aniversario. Vamos a escuchar las palabras del concejal Pere Fuset en la presentación de esta mañana, con imágenes cedidas por el Ayuntamiento de Valencia. Anunciar-vos, com sabeu, que esta Fira de Juliol compta amb més de 134 activitats diferents, que comença demà, i entre elles se troben alguns festejos també populars, com les festivitats del Carme, les festivitats de moros i cristians al Marítim, mercats medievals,
i algunes altres activitats relacionades amb el sant oral propi de l'època. També tindran lloc els 4 castells pirotècnics, els 4 esdeveniments pirotècnics que dissortadament no podran realitzar-se en la Marina Real. Se recupera també, se manté, la gran nit de juliol. Com sabeu, és una nit en blanc, una nit en la qual se realitzen més de 31 espectacles i en 31 emplaçaments diferents de tota la ciutat, i en la qual se mantindran oberts 7 museus municipals. En concret, els museus municipals, com dic, de l'Almodí, el Museu del Corpus, Casa de les Roques, el Museu Faller, el Museu Històric de València, l'Històric Municipal, l'Almoina i la Llotja. Cara l'any vinent, aprofitant del 125 aniversari d'aquesta batalla de Flors, tractarem d'innovar, ja que pensem que és un element patrimonial important, aquesta batalla de Flors, que efectivament suposa una despesa elevada i que mereix una major atenció. Ja de cara a enguany, la intenció és aprofitar les xarxes socials i la comunicació virtual per tal d'exposar davant del públic una manifestació cultural que té lloc en molt poques ciutats del món. Si no m'enganye, són només 3 o 4 ciutats del món que realitzen un esdeveniment similar al que fem en València, esta batalla de Flors. Era Pere Fuset, el concejal de fiestas, el nuevo concejal del Ayuntamiento de Valencia, en una feria de julio que también lleva las preselecciones falleras que podrán seguir en esta casa, Onda Fallera Radio y Onda Valencia Televisión, y que también a partir de la semana del 15-16 de julio tendrá el certamen internacional de bandas de música Ciudad de Valencia. Y ahora nos vamos ya con las fiestas de los pueblos. Empezamos por l'Eliana. Anunciar-vos, com sabeu, que esta fira de juliol compta amb més de 134 activitats diferents, que comença demà.
Pues este es el vídeo que han subido los compañeros de Radio Turia, de l'Eliana, el vídeo promocional de estos festes majors de l'Eliana. Y para conocer mejor esta fiesta, estas celebraciones, tenemos a Quique Martínez Escrivá, que es el concejal responsable de las fiestas en el Ayuntamiento de la Eliana. Quique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Quique, el próximo viernes empezáis con las fiestas en la Eliana, ¿todo preparado? Pues ya aquí la gente ya está con muchas ganas, la verdad que todo, ya el pueblo ya lo ves ya por la calle, ya está en las plazas, ya está esperando a que el día 3 demos ese chupinazo que tenemos aquí y que da pues eso, el pistoletazo de salida de nuestras fiestas, unas fiestas que vamos, que todo el mundo las espera año tras año, ¿no? Bueno, el día 3 a las 8 el pregón y a partir de ahí hasta el día 17, 14 días de fiesta sin parar en la Eliana. ¿Cómo se organiza, cómo se programa desde el Ayuntamiento todo este extenso programa de actos? Pues bien, la verdad que la tradición aquí en la Eliana es que hay diferentes clavarías, ¿no? Que digamos que son como las comisiones de fiestas, que cada una pues digamos que entra dentro de su ámbito de la fiesta, ¿no? Están los clavadis del Carmen, que es la patrona, que es la festividad del día 16 de julio, y lo hace digamos tradicionalmente aquí los casats, ¿no? Son gente pues ya casada y son los encargados de hacer esa fiesta. Luego tenemos el día de la festividad del Crist del Consol, que es el patrón de la Eliana, que lo hacen la clavaría de los jóvenes o despadrín, ¿vale? Que son chicos pues de eso, entre 18 a 25 años, que se encargan de hacer pues también la festividad. Y luego tenemos otra clavaría que es de chicas jóvenes también, de entre 18 a 25 años, que hacen el día 12 de julio y son las encargadas pues de la fiesta de la Purísima. Digamos que estas tres comisiones o estas tres clavarías son las encargadas junto al Ayuntamiento de hacer nuestras fiestas, ¿no? Tres clavarías, como comentas, y uno de los actos más esperados cada año es la cordá. Para la gente que no conozca la cordá de la Eliana, ¿qué nos puede contar Quique Martínez? Bien, pues la cordá de la Eliana es una de las cordás con más nombre que tienen, digamos, en lo que es tierras valencianas, y es una cordá pues de las más antiguas que hay. Nuestra cordá tiene más de 100 años. Digamos que el primer documento que hay sobre este tipo de actos pirotécnicos se encuentra a partir de lo más antiguo que se encuentra es de 1912. Y digamos que la cordá, pues claro, ha evolucionado pues como ha evolucionado la sociedad y como ha evolucionado también las festividades. Pero a día de hoy, pues vista también las nuevas normativas que han habido, tanto autonómicas como del Estado y sobre todo las europeas, pues aquí en la Eliana pues han tenido que organizar o crear una asociación, que es la Asociación del COET, en la que se encarga de organizar a día de hoy la cordá, ¿no? Entre otros tipos de actos o manifestaciones festivas con artefactos pirotécnicos. La verdad es que es una cordá pues que todos los años pues tiene una participación de más de 100 coeters, tanto de nuestro municipio como de otros municipios también del mismo ámbito, como ese mismo ámbito de coeters, que es como Vétera, que Paterna, que son de aquí vecinos nuestros, y también desde pueblos que están directamente de la Safor, ¿no? Como son los pueblos de Cheraco, Cheresa, que también tiene una tradición muy arraigada de sus cordás. Y Quique, las fiestas de la Eliana son las primeras de la zona de la comarca de Camp de Túria que se celebran, con lo que acude mucha gente a celebrar las fiestas y a participar en los actos. ¿Cuánta gente más o menos puede llegar a congregarse en la Eliana estos días de fiestas? Pues la verdad es que, como tú dices muy bien, las fiestas de la Eliana son las primeras, ¿no? Son las primeras del verano y son las primeras también de tanto la comarca como muchos pueblos de la provincia. La verdad que aquí, pues, lo que ya son entradas las fiestas, sobre todo los días ya muy fuertes, que son, digamos, desde el fin de semana del día 10 hasta el viernes 17, pues
la verdad que pasa muchísima gente, sobre todo de los pueblos colindantes y sobre todo también de gente de la metrópoli de Valencia. La verdad que no tenemos contabilizada a la gente, pero más de 50.000 personas pues se pasan durante estos días por el municipio. Y Quique, dentro del programa encontramos actos tan diversos como musicales, actuaciones de la banda de música de allí de Leliana y, bueno, actos religiosos, un programa muy variado y con lo que hace que sea del gusto de toda la gente de La Liana y visitantes. Claro, la verdad que las fiestas, el éxito que tienen nuestras fiestas es que al final, digamos que lo que es la definición concreta de una fiesta mayor es eso, pues es una fiesta la más importante que tiene el pueblo. Así que como es la más importante tienes que darle un abanico de posibilidades a la gente, tanto de La Liana como gente que viene de otros sitios. Y es un abanico tanto pues de gustos como de edades. Y lo que es nuestro programa pues entra esa gran variedad. Aquí pues potenciamos mucho lo que son las noches de fiesta, desde, si lo habéis visto en el programa, pues desde el día 10 al 17 todas las noches hay grandes espectáculos, y luego también el tema de los temas religiosos, pues claro, y pues al fin y al cabo la fiesta pues tiene su parte de tradición religiosa que hay que mantener y la gente pues sigue participando en ella. Quique Martínez Escribá, concejal responsable del área de las fiestas en el Ayuntamiento de La Liana, para concluir unos segundos para invitar a todas aquellas personas que están viendo Siente Valencia para que acudan y no se pierdan les Festes Majors de La Liana de este año 2015. Pues la verdad que les Festes Majors de La Liana son únicas y especiales, y desde aquí pues invito a toda la gente tanto de los pueblos de alrededor nuestro como de la comarca y sobre todo pues de la metrópoli y ciudad de Valencia, que vengan a visitarnos, que vean cómo es nuestro pueblo y sobre todo que vengan a disfrutar de nuestras fiestas. Pues Quique Martínez, muchas gracias por entrar en Siente Valencia y que tengáis buenas fiestas en La Liana. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la llamada y por dejar estos minutos para que divulguemos nuestras fiestas. Pues Quique Martínez Escribá, concejal de fiestas del Ayuntamiento de La Liana, y ya lo saben, del 3 al 17 de julio en La Liana están de fiestas. Pueden consultar el programa entero en sientevalencia.net. Seguimos y nos vamos a ir ahora hasta Alboraya. Y de La Liana, como les decía, aquí en Siente Valencia, Onda Fallera Radio y Onda Valencia Televisión, canal 42 de la TDT, 104.1 de la frecuencia modulada y ondavalenciatv.es. Como les decía, de La Liana nos vamos hasta Alboraya, que también este próximo viernes empiezan sus fiestas y se alargan hasta el día 13 de julio con muchos actos, muchos días destacados, y para hablar más de la fiesta y para conocerla mejor nos atiende Miguel Chavarría, alcalde de Alboraya. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, Miguel, se lo preguntaba también a Quique Martínez, concejal de fiestas de Leliana. Miguel, ¿todo preparado en Alboraya para estas próximas fiestas? Ya tenemos todo preparado. Tenemos el recinto ferial, que en nuestro caso es el polígono, y todo preparadito para hacer esta semana de fiestas lo más agradable para todos. Miguel, para quien no conozca las fiestas en Alboraya, ¿cómo las podemos contar? Pues las fiestas de Alboraya, la parte fundamental son lo que llamaremos casitas, en donde se sirve meriendas y cenas, donde la gente sale a la calle a cenar y donde lo más agradable es juntarse con los amigos para charlar y para decir, llevo un año sin verte, menos mal que hay fiestas que aquí nos podemos ver y podemos estar un rato pues hablando y disfrutando de la fresca, ¿no? Eso sería lo más importante. Todas las tardes, noches, en el recinto ferial, distintas casetas, ¿no? Les casetes, que normalmente las llevan asociaciones del pueblo, ¿no? Como sería los Scouts o las Fallas o este tipo de asociaciones, montan su casita que son municipales para hacernos disfrutar de la fiesta. Esto sería la parte, diríamos, común, la parte común. Luego, pues cada uno de los días está dedicado a algo especial. El día 4 se celebra el acto de apertura de la feria, como estás comentando, las casetas, feria de atracciones, ahí se congrega el mayor número de gente, pero a partir de ahí, el día 5 se celebra la festividad del Corpus Christi en Alboraya, y después San Roque, el día de Esmachós, y llegamos al día 8 de julio, el día de la horchata. ¿Cómo no? En Alboraya, un día de la horchata. Sí. Claro, primero el día de inicio, el primer día, este año vamos a hacer una desfilada una entrada de moros que va a llegar desde el polideportivo hasta el recinto ferial. Digamos que la inauguración empezamos con la entrada de los moros al recinto ferial. Eso es nuevo este año, ¿no? Otros años ha sido de otra manera. Luego tenemos fiestas religiosas, como tú has dicho, que está el Corpus. El Corpus en julio es un tema religioso que no hay por qué destacar, pero que yo informo que el Corpus en toda España, en todo el mundo, se celebra determinado día, ¿verdad? Y en Alboraya se celebra el primer domingo de julio, porque según la tradición tenemos una bula papal que nos permite celebrar el Corpus el día del año que queramos. Pues lo celebramos el primer domingo de julio, como es tradicional. Luego tenemos fiestas como lo que tú has dicho, San Roque, un día dedicado a la merienda de los mayores, y el día 8 es el día de la horchata. El día de la horchata consiste en que todos los visitantes de Alboraya ese día reciben un vaso de horchata y un fartón o dos para que prueben y degusten nuestro producto más típico y más internacional. Y Miguel, de todo el programa de actos de todos los días, ¿cuál es el día grande de las fiestas de Alboraya? El día grande de las fiestas de Alboraya es el día del patrón, que es el día de San Cristóbal, ¿verdad? El día de San Cristóbal es nuestro patrón. Y ese día, pues es un acto religioso, la misa por la mañana, la bendición de los vehículos por ser San Cristóbal, luego teatro infantil, luego la murta, luego una procesión, luego fuegos artificiales, ¿no? El castell, y luego por la noche pues actuaciones de cantantes, grupos varios, ¿no? Y un concierto de grupos diríamos modernos, ¿no? Grupos más de música moderna. Ese día, desde las 8 de la mañana hasta pasadas las santas, es fiesta local y es el día grande de Alboraya. ¿Y cómo vive la gente de Alboraya estos días de fiesta? Ya te digo que lo más importante, lo que más disfruta la gente es diariamente, los que pueden disfrutar de no madrugar mucho al día siguiente, de las cenas al aire libre y las cenas tomando la fresca. Luego hay días mucho que atraen muchísimo más a la gente. Por ejemplo, el día de San Isidro, que es el jueves, por la noche es la nit de paelles. Ahí hay multitud de ciudadanos, multitud de vecinos que se juntan en peñas o en grupos de amigos, y el ayuntamiento subvenciona parte de los ingredientes de la paella y cogemos un descampado y hacemos una multitud de paellas,
un montón de paellas en las que casi todos los vecinos tienen la oportunidad de disfrutar con sus amigos de una paella que ellos mismos han hecho, ¿no? Es una atracción muy importante de vecinos. Luego, el sábado, también a mediodía, hacemos calderes, ¿no? Arroz, anfesols y naps, que es un día típico en el que todos los vecinos este año pasarán por el Parque de las Vías, un local que tenemos allí, y recogerán sus raciones de arroz y fesols y naps y se lo llevarán a su casa o a su peña o a su lugar en donde se lo van a comer entre ellos, los amigos, y van a disfrutar de todo el día del sábado de arroz, fesols y naps. Bueno, Miguel, de todo el programa de actos, como bien dice el día, lo has comentado, el día grande, el día San Cristóbal, será el viernes 10 de julio, y desde aquí, desde Siente Valencia, agradeciendo esta participación en el programa, solo cabe dejar unos segundos para que invite a toda la gente que está viendo y está siguiendo Siente Valencia de disfrutar de este año de fiestas 2015 en Alboraya. Desde Alboraya invitamos a todos los vecinos de todos los pueblos de alrededor. Los visitantes más asiduos son los de la comarca del Horta y los de la ciudad de Valencia. Están invitados a pasar cualquiera de estos días por Alboraya y disfrutar de sus fiestas y de su cena a la fresca, y sobre todo el día 8, día de la horchata, a venir paseando o en coche o en autobús, y que a la entrada de Alboraya todos los que pasen, todos los visitantes, tendrán su vaso de horchata y su fartó para que puedan disfrutar de una buena bienvenida del pueblo de Alboraya a todos los vecinos. Pues Miguel Chavarría, desde Siente Valencia, esperar que tengan las mejores fiestas posibles y, bueno, pues lo dicho, que tengan buenas fiestas, y gracias de nuevo por entrar en Siente Valencia. Miguel Chavarría, alcalde de Alboraya. Muchas gracias a vosotros y estáis invitados también. Gracias. Pues lo dicho, Leliana y Alboraya empiezan este próximo viernes sus fiestas, y aunque no es propiamente este fin de semana, sí que el próximo, lo que pasa es que este fin de semana ya empiezan con los actos en Alicante. San Blas celebra sus moros y cristianos. Vamos a contactar con Virgilio Pérez, que es el presidente de las comparsas de los moros y cristianos de San Blas de Alicante, que nos va a contar los actos de esta fiesta y cómo se organiza. Vamos a ver el vídeo promocional de los moros y cristianos de San Blas de Alicante. Pues este es el vídeo promocional de los moros y cristianos de San Blas, Alicante, y como les decía, tenemos a Virgilio Pérez, que es el presidente de las comparsas de moros y cristianos de San Blas, Alicante. Virgilio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Virgilio, el fin de semana ya del 27 de junio empezasteis con los actos, con el pregón, les entraetes del bando moro. ¿Ya San Blas respira ambiente de moros y cristianos? Sí, efectivamente, el sábado dimos el pistoletazo de salida con el pregón de la actriz sanblasina Anita del Rey y bueno, pues ya estamos en plena vorágine. Y bueno, el fin de semana a partir del 9 de julio, 9, 10, 11, 12 y 13 de julio se celebran los días grandes de los moros y cristianos. ¿Cómo se organizan estas fiestas ahí en San Blas, en Alicante? Bueno, pues el jueves empezamos realmente con la retreta, que es el típico desfile de disfraces lúdico y bueno y divertido. El viernes hacemos el tradicional desfile de las escobas, que es un desfile pues muy popular en el que participa prácticamente toda la gente que quiere. Y luego el sábado y el domingo son los días grandes, el sábado el del bando cristiano y el domingo el del bando moro, y el lunes las embajadas con las capitulaciones. ¿Cómo son las fiestas para la gente que no conozca? ¿Cómo son los moros y cristianos de San Blas en Alicante? Pues las fiestas de moros y cristianos de San Blas son una apuesta sobre todo por la música. Si algo nos caracteriza es eso, ¿no? La apuesta por la música, por cuidar las piezas, porque, bueno, pues aquí es extraño ver bandas menores de 50 músicos, o sea que tanto los cargos, que hacen un esfuerzo excepcional, los capitanes y alféreces, como las filas, pues cuidan muchísimo la música y su puesta en escena, que es, digamos, nuestro buque insignia. Y Virgilio, ¿cuántas comparsas participan en los moros y cristianos de San Blas? Actualmente somos 11 cristianas y 11 moras, 22 filas. ¿Y aproximadamente cuánta gente participa en los actos, en los desfiles? Pues nosotros somos socios censados, somos en torno a 1000, y luego en cada entrada, entre músicos, figurantes, ballets, etcétera, pues el año pasado, por ejemplo, contabilizamos en torno a 6.500 personas por entrada. 6.500 personas por entrada es mucha gente. Una de las principales celebraciones de moros y cristianos en la provincia de Alicante. Y para la gente que, pues como decía, para la gente que no conozca y no conozca el programa de actos, ¿cómo son las entradas de moros y cristianos? ¿Qué tienen de especiales estos moros y cristianos? Pues hombre, especial básicamente lo que comentábamos, ¿no? El cuidado que la gente tiene por la puesta en escena y sobre todo pues la calidad y la cantidad en cuanto a músicos en las entradas, que bueno, que aquí se cuida muchísimo. Además, la gente que no lo conozca tiene la facilidad de entrar en nuestra página web, por ejemplo, que es micsanblasalicante.es, en el que ahí pues pueden acceder a nuestro grupo de Facebook, pueden acceder a nuestro vídeo promocional, conocer las fiestas y ver nuestro programa de actos, porque no solo se basa en esas dos entradas. O sea que es una fiesta muy para la calle, es una fiesta veraniega, pero muy muy cuidada, y que la gente pone muchísimo interés, sobre todo en sacar adelante el tema musical, y bueno, y los capitanes y alféreces, que este año van a hacer un esfuerzo increíble, que van a hacer 2 capitanías y 2 alferecías espectaculares. Y Virgilio, ¿cómo se organizan todos estos actos, este programa de actos durante todo el año? Bueno, pues aquí existe una junta central que en este caso presido yo, pero que bueno, que está compuesta por 35 personas. Es un grupo de gente excepcional que trabaja todo el año, y que son ellos el pilar que hace que todas las filas tengan el nexo de unión, que elaboran el programa de fiestas y que organizan las fiestas para que sea un espectáculo en la calle. Bueno, pues Virgilio, gracias por entrar en Valencia, y como hemos hecho también con Quique Martínez de La Eliana y de Miquel Chavarría de Alboraya, Virgilio, tienes Siente Valencia para invitar a todas aquellas personas que o bien se encuentren por Alicante en estas fechas del 9 al 13 de julio, o bien se decidan acudir hasta San Blas, allí en Alicante. Tienes, como decía, Siente Valencia para invitar a que la gente visite los moros y cristianos de San Blas en Alicante. Pues por supuesto, toda Valencia, nuestros hermanos valencianos están invitados a venir, a conocer la fiesta, sobre todo del 9 al 13, esas 2 entradas, sábado y domingo, 11 y 12 de julio, que verán cómo van a ser espectaculares, que además, pues bueno, podemos disfrutar de
de la climatología mediterránea, pasar un día excepcional en Alicante y luego a las 8 de la tarde disfrutar de las entradas, que son de verdad espectáculos que merece la pena conocer. Así es que, por supuesto, todo Valencia, toda la comunidad invitada a pasar estas fiestas y a vivirla con nosotros. Pues Virgilio Pérez, muchísimas gracias por entrar a Siente Valencia y que los moros y cristianos de San Blas sigan año a año creciendo y manteniendo el nivel mostrado en las calles alicantinas. Muchas gracias, Virgilio. Muchísimas gracias, un saludo. Y para concluir, la última fiesta que tenemos en el día de hoy son las fiestas mayores del 4 al 12 de julio en Denia, y se celebrarán pues los conocidos Bous a la Mar, invitándoles a que consulten en los próximos días el programa entero de estas fiestas mayores de Denia, con los famosos, como les decía, Bous a la Mar. Y hoy, en el último programa de esta primera temporada, 8º programa, esperando que Siente Valencia continúe a partir de septiembre, acercando las fiestas populares de la Comunidad Valenciana, y es que en esta tierra tenemos fiestas durante todo el año. Les invito a que entren en sientevalencia.net para conocer, lo dicho, qué pueblos están en fiestas y qué actos celebran, porque si algo nos caracteriza a los valencianos son las fiestas, y en esta época estival no hay semana que no tengamos diversos pueblos celebrando sus días grandes. Hoy, en este último programa de la primera temporada, en Onda Fallera Radio y en Onda Valencia Televisión, lo que quiero personalmente agradecer a todas las personas que han confiado en este proyecto. El primero, Pepe Herrero, el amo, el jefe de esta casa. También Pedro Castedo, que durante los 8 programas ha llevado el mando, ha llevado el control, y también amigos y familiares conocidos y sin conocer, que se encuentran al otro lado de la radio, en el 104.1 de la frecuencia modulada, 42 en el canal de la TDT y en ondavalenciatelevisión.es. Hoy, cómo no, nos despedimos con un paso doble. Los dos Adolfos de José María Martín Domingo interpreta la agrupación musical La Artística de Carlet. Lo dicho, sientevalencia.net, todas las fiestas, y en septiembre aquí. Siente Valencia, disfruten de las fiestas, disfruten del verano y disfruten siempre con alegría. ¡Felices fiestas!